se manifestará. Amén. Es Él el que se manifiesta hoy en este lugar. Y así como se llama la enseñanza, es Él el que fue, el que es, el que será, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, bienvenidos a todos esta noche. Este tiempo de verdad que es hermoso, estamos conectadas, Lorena. Ella cantaba y bueno, quizás ahora cuando escuchemos un poco la enseñanza van a ver que algo parecido tenía. Así que yo digo, ay, gracias Dios mío, porque realmente es difícil a veces pararse aquí y no saber a veces si es de uno o no. Uno se dispone, pero siempre está la inseguridad, no sé, el temor. Y es bonito cuando realmente sentimos eso. Así que bueno, ¿hay alguien que esté por primera vez esta noche visitándonos? ¿Todos? ¿Usted? ¿Primera vez que viene? No, a ver, mucho gusto, mi nombre es Julie. Bueno, bienvenidos. Comenzamos hoy, por los siglos de los siglos. No es, ¿perdón? Ah, ya, bienvenido. Ok, gloria a Dios porque está viniendo, ¿no? Es un esfuerzo. Ay, bienvenida. Es un esfuerzo tal vez, domingo para las personas a veces es como más fácil, ¿no? Decir el domingo voy, pero miércoles cuesta, ¿no? Desconectarse, dejar el compromiso, que uno está cansado, tantas cosas, ¿no? Que pasan en la semana y hay miles de razones para no venir un miércoles. Pero gloria a Dios que ustedes están aquí y eso significa que tienen hambre y sed de Dios. Eso es lo importante, no de nosotros, no de la alabanza o de la enseñanza o de cualquier persona, sino realmente de buscar la palabra, ¿no? Que sea Dios el que les hable y eso es hermoso. Martita, qué bella, bienvenida, qué bueno verla. Se le extraña mucho. Sí, qué bella. Ok. Bueno, desde el comienzo, los que ya creemos en Jesús, los que ya conocemos, sea que estemos en este caminar, por decir, dentro de la religión cristiana o en la religión, porque algunos hemos sido antes católicos, ¿verdad? Conocemos y sabemos de Dios que Él es el creador, ¿cierto? Empezamos en Génesis, en el principio de la Biblia, en Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. El Espíritu de Dios se movía. Al principio no había nada. En el principio solamente era Dios, ¿no? Y en ese principio estaba Dios, estaba el Espíritu, ¿no? Y un poco haciendo analogía o tratando de entender el principio. ¿Cómo ha sido el principio en nuestras vidas? El principio cuando Dios llegó a nuestras vidas, cuando Jesús se reveló a nuestras vidas. No sé cómo era en la vida de ustedes, pero para mí este versículo, que es el principio de la Biblia, tiene mucho sentido para mí, porque en el principio mi vida estaba vacía. En el principio no había nada, estaba desordenada y vacía. No sé cuántos aquí sus vidas estaban así. La mía estaba desordenada. Y gloria a Dios que Él se movió y así como hizo el cielo, la tierra, el día, la noche, el agua y creó todo en la tierra, así hizo con nosotros, así hizo conmigo y así hizo con cada uno de nosotros y así lo seguirá haciendo. Y así lo hizo antes, ¿no? Porque vemos, este es el principio del libro de la Biblia, pero el libro es sumamente amplio, ¿verdad? Termina en Apocalipsis. Entonces, ahí vemos que en el principio Él creó, Él nos creó. Nosotros estábamos vacíos, nosotros éramos un caos, pero a veces no entendemos el por qué. Y a veces incluso dudamos en este caminar y no sabemos el sentido. En Isaías 41:4 podemos darnos cuenta y Él nos dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Él lo hizo.
Él llamó a las generaciones. Él lo ha hecho desde el principio. Él nos creó y como dice también en su palabra, desde el vientre de mi madre. Él ya nos creó. Él ya sabía y Él ha entretejido todo nuestro ser. Dice también que no cae un solo cabello sin que Él lo sepa. Él sabe todo, Él sabe todo. Así como de la tierra, Él sabe todo de cada uno de nosotros. No hay uno que porque sea más mayor o porque sea más niño o porque sea más bueno según el criterio o las razones de las personas o porque sea más espiritual, es mejor que otro o Dios sabe más de esa persona que de otro. No, Dios sabe de todos nosotros por igual. Él no tiene preferencias. Ahora bien, sí es cierto que a veces podemos sentir que algunos tienen más llamado o quizás más unción. Eso ya depende de la relación que tenemos con Dios, ¿no? Eso ya depende de nuestra intimidad. Pero eso simplemente depende de nosotros, no de Dios, porque Él quiere que todos lo conozcamos. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que nosotros todos seamos sus hijos. Por eso no ha vuelto Jesús. Porque Él todavía espera que muchos de los que aún no lo han conocido puedan conocerlo y no se pierdan, ¿no? Entonces, gloria a Dios porque por lo menos aquí estamos los hijos de Dios. No somos solo creación de Dios, ya somos hijos, ya tenemos un nombre, ya tenemos el sello y la marca y tenemos la salvación, que eso es más que cualquier cosa en la tierra. Ya tenemos todo eso. Entonces, Él siempre ha estado desde el principio. ¿Para qué? Para guiarnos, para llevarnos por el camino, por sus caminos. Por los siglos de los siglos nos ha dicho que busquemos la sabiduría, no cualquier sabiduría. Desde el principio incluso, si leemos un poco más en Génesis, vamos a ver que la sabiduría estaba en la creación. Y cuando vemos en el libro de Proverbios, se habla muchísimo de la sabiduría, ¿no? Se habla, ¿por qué? ¿No? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio. Ahora bien, cuando nosotros estamos empezando quizás o en este caminar, creemos que la sabiduría es el conocimiento. Sabemos que sabiduría se basa en la experiencia, en conocimiento, en toda esa recopilación de acciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero cuando leemos un poco más en la palabra, nos damos cuenta que existen, según lo que yo he investigado, 3 tipos de sabiduría. Sabiduría de los hombres o terrenal, la sabiduría de Dios y la sabiduría, de lo alto. Cuando buscamos, y es importante diferenciar los tipos de sabiduría para realmente poder decir yo soy sabio o qué sabiduría pedir. Porque a veces creemos, o como dice el refrán, ¿verdad? Más sabe el chamuco por viejo que por chamuco, ¿verdad? Entonces, no, a veces eso es un refrán del mundo, pero en sí, ¿cuál es la sabiduría que nosotros tenemos que buscar? Para poder saber que sabiduría no es simplemente decir, ay, sí, yo quiero la sabiduría, Dios dame sabiduría. No, tenemos que aprender a entender y diferenciar cuál es la sabiduría que queremos, cuál es la sabiduría que tenemos, porque todos a lo largo de nuestra vida, en base a nuestras experiencias, tenemos sabiduría, tenemos experiencia. Eso es indudable, todos la tenemos. Voy a hablarles un poquito según la palabra, en Santiago 3, 13 y 16 al 16, menciona la sabiduría humana, por decir así. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros creemos, y un poquito para atrás el anterior, cuando nosotros creemos que sabemos, pero nos ataca un poquito la soberbia, quizás la altivez, ¿verdad? Cuando estamos ahí, como dice, ¿no? En nuestro corazón a veces hay amargura o nos jactamos, a veces hay personas que, y quizás hasta nosotros en el mundo, a mí me pasaba un poco, cuando yo tenía cierto conocimiento de algo, quizás en mi área profesional, yo me jactaba de ese conocimiento. Yo decía, ay, yo soy la mejor. Y me jactaba más porque a mi corta edad sabía mucho. Esa no es sabiduría de Dios. Esa es una sabiduría terrenal, que de hecho es la sabiduría que Dios detesta. A Él no le gusta ese tipo de personas.
A Dios no le gusta ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Quiere decir que esa sabiduría está en nuestro corazón. Y Dios no quiere un corazón mentiroso, un corazón orgulloso, un corazón vano. Él no quiere eso. Él no quiere ni siquiera que en esa sabiduría que podamos entender o adquirir de Dios, nosotros nos jactemos de esa sabiduría. Por eso me gustaba, Lorena hablaba y decía, no, porque no es de nosotros. Lo que nosotros hacemos, lo que somos, no es de nosotros, es simplemente de Él. Entonces, esta es la sabiduría terrenal. Esta es la que obviamente la tenemos, pero tenemos que analizar en nuestras vidas que no sea que guarde en nuestro corazón algo que no le agrade a Dios. Luego tenemos la sabiduría de lo alto en Santiago 3, 17 y 18 y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Nos damos cuenta de la diferencia de la sabiduría? Hay una sabiduría, por decirla mala, ¿verdad? Que es la nuestra, y hay una sabiduría que es buena. Al de atrás, por favor, el anterior, ok. Que es pura, que es pacífica. A veces, ¿qué sucede? Cuando tenemos nosotros conocimiento, cuando nosotros tenemos experiencia, cuando nosotros sabemos que somos buenos para algo, sea en cualquier área, cuando nosotros sabemos, pero si nosotros somos arrogantes, esa no es sabiduría de Dios. Nosotros tenemos siempre que buscar ser pacíficos, ¿no? Ser amables, ser benignos, bondadosos, porque así es Dios con nosotros. Dice en la palabra, ¿no? El que no tenga sabiduría, pídala y Él nos las dará. Pídasela a Dios y Él nos las dará. Dios no es egoísta con la sabiduría. Dios no agarra y dice, por ejemplo, ay, ¿para qué le voy a dar sabiduría a Julie si ella hace 10 años era arrogante? Él no tiene eso en su corazón. Él todo lo piensa puro. Él piensa que realmente cuando le pedimos esa sabiduría es porque queremos hacer cosas para Él. Y eso es bonito, porque en la medida que vamos en este camino, nos damos cuenta que vamos siendo como transformados. Yo estoy segura que todos tenemos esa sabiduría, todos en algún momento fuimos arrogantes, todos en algún momento tuvimos cierta vanidad o cualquier otra característica negativa, pero con el tiempo han ido muriendo esas áreas. Todavía hay, porque todavía hay, pero hay menos, pienso yo. Entonces, esa es la sabiduría de lo alto. Y tenemos la sabiduría de Dios en 1 Corintios 2, 6 al 10, que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que es la sabiduría del inicio, de Génesis, la sabiduría que siempre ha estado, la sabiduría que se edificó, la sabiduría que llama todos los días a nuestra puerta, la que clama por todos los necios para que busquemos de Él. Esa es la sabiduría. Ahora bien, la sabiduría de lo alto es buena, porque es pacífica, porque es benigna, porque busca hacer lo bueno. Pero la sabiduría de Dios es un misterio. Y a mí me gusta en este tiempo, pienso yo, porque dice igual antes, ¿no? La sabiduría con madurez. En el anterior, perdón, Jimmy, dice, ¿no? La sabiduría oculta. No hablamos de sabiduría, ok, sí, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, fíjense que en la medida que va revelándonos Él sabiduría, también nos va dando discernimiento y con eso vamos madurando. Y en ese proceso de maduración que tenemos nosotros, empezamos a entender los misterios y esos tesoros ocultos que están en la palabra. En este tiempo para CCF me gusta porque al principio no lo entendía, quizás era un poquito inmadura, pero vemos ahora, por ejemplo, enseñanzas como las de Cintia en particular, que ella habla, ¿no? Acomodamos lo espiritual a lo espiritual, que antes yo no lo entendía, sinceramente. Yo no entendía no tenía lógica, pero ahora me doy cuenta porque era una sabiduría quizás
que Dios quería revelarnos en misterios, pero no estábamos todavía preparados o todavía no teníamos madurez. Ahora, cuando ya lo habla, es súper fácil. El otro día en el ensayo de la alabanza, antes de empezar, estábamos hablando con los chicos, no, sí, trigo, cizaña, porque siempre lo habíamos enfocado desde el trigo, que es la persona buena, y la cizaña, el conflictivo, ¿no? Pero ella lo llevó a otra cosa que antes no habríamos entendido. Y que me doy cuenta que está bien la revelación que tenemos de trigo y cizaña como la persona buena, como la persona que tal vez crea conflicto, pero madurando un poco ya entendemos que antes éramos cizaña, éramos lo malo y ahora somos lo bueno. Eso es uno de los ejemplos quizás que en mi experiencia, en este cortito tiempo, que yo digo que es hermoso porque es gracias al crecimiento que Dios está dando a esta iglesia, la podemos entender. De otra manera no podríamos entender, porque igualmente como hablaba Jesús, hablaba en parábolas para que los demás pudieran entender. A veces ni sus discípulos entendían. Entonces a veces es como difícil, y yo digo, cuando vamos entendiendo, cuando la palabra se nos va haciendo viva, cuando realmente entendemos que es esa espada de doble filo, cuando ya vengo y no importa, esta palabra la debía escuchar mi mamá o esta palabra la debía escuchar mi amigo o quien sea, ya entendemos que la palabra es para mí y el que no vino por decir, bueno, Dios tenga misericordia y en algún momento le revele. Cuando vamos adquiriendo esa madurez, entonces estamos preparados para nuevos misterios, para los misterios que tiene Dios. Siempre pienso, es una opinión personal, Dios tiene revelaciones para cada uno de diferente manera. Dios tiene visiones que da a cada iglesia de diferente manera. Y la visión que tiene para esta iglesia es muy diferente, única y especial que para cualquier otra iglesia. No hay iglesias repetidas, ¿no? Gracias a Dios que, como decimos también, no es que yo soy de esta iglesia y ya, no. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos en el mundo somos en el cuerpo de Cristo. Y es hermoso cuando vienen, por ejemplo, viene la profeta María a traer enseñanza, porque trae también palabra fresca, otra realidad, otra visión, otra perspectiva de la palabra. Pero no se pierde la esencia, ¿no? Y lo mismo sucederá en la casa de ella. Entonces, eso es bonito. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo madurez. Entonces, la sabiduría es buena, pero tenemos que saber entender cuál sabiduría. No cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Entonces, cuando pidamos al Padre sabiduría, que yo pienso de verdad que vamos a necesitar sabiduría hasta el último día de nuestras vidas, pidamos esa sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Esa sabiduría para que no seamos nosotros los que nos gloriemos, para que no seamos nosotros los que nos crezcamos con eso, sino sea Dios el que sea exaltado, ¿no? Entonces hagamos eso, porque fíjense que el hombre más sabio de la tierra que mencionan en la Biblia fue Salomón, y aún Salomón con sabiduría se equivocó y pecó. Quiere decir que no hay quizás la certeza de que con nosotros no pueda pasar. Por eso también me gusta decir, el que crea que está firme, cuide de no caer. Cuando creemos que estamos ahí, lo más supuestamente espiritual, o no solo a nivel espiritual, cuando creemos que estamos fijos en un trabajo, fijos en una relación, fijos, que yo tengo seguro esta situación, no tenemos que confiarnos, siempre tenemos que depender de Dios. Y esa sabiduría, para poder entender ese tipo de cosas en nuestra vida, tiene que ser solamente la sabiduría de Dios. Porque con nuestra sabiduría no vamos a hacer nada. Porque como dice, amén. Como dice, ¿no? O sea, tenemos que buscarla, no para que sea avergonzado, para que sean avergonzados los eruditos, los conocedores, porque dice, de lo vil y menospreciado tomó el mundo. Nosotros somos lo vil y menospreciado. Nosotros somos quizás lo más feo. No les puedo decir físicamente porque todos somos hermosos, ¿verdad? Pero tal vez en áreas ocultas en nuestra vida somos, ¿verdad? Tenemos áreas que todavía estamos trabajando, con el carácter, con las finanzas, con N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, esos son los tipos de sabiduría. Es mejor con esta sabiduría, cuando ya tenemos esta sabiduría, entendemos y servimos a Dios. Servimos a Dios. Así entendemos que realmente
todo, como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Teniendo el temor a Dios, que no es miedo, sino reverencia, sino sabiendo, teniendo ya la revelación de que Él es Rey, que Él es el dueño de nuestras vidas, que por Él respiramos, entonces podemos servirlo. Me gusta que también leí como Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es mi nombre? ¿Cómo les diré que se llaman? Y él les dijo, Dios le dijo, soy Yahweh. Pero en sí no era Yahweh con las vocales, solamente eran consonantes. Era un nombre que no se podía como pronunciar así, sino era como un respiro, como así era el nombre, ¿no? Y me gusta porque en lo que leí decía, era como decir, es como una inhalación y exhalación, ¿no? Entonces decía, era como inicio mi respiro y termino mi respiro pronunciando su nombre. Eso significa Yahweh. Qué hermoso. Fíjense cómo ni siquiera necesitamos como decir, yo no sé hablar, yo no sé, simplemente con respirar ya Dios está en nuestras vidas. O sea, fíjense, qué hermoso, digo yo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, sabiendo estas cosas, entendemos que Él es todo. Sabiendo eso, decidimos servirle, ¿no? Yo espero que todos acá tengamos esa revelación, si no es ahora porque tal vez estamos empezando, porque estamos atravesando una situación, sé que Dios en su tiempo pondrá en el corazón el querer y el hacer, como dice, ¿no? Para servir. No es solamente servir en la iglesia, hace falta, pero es servir en todo, es servir en tu casa, es servir en tu trabajo, es servir en tu comunidad, es servir cuando subes a un micro o cuando subes a un taxi o cuando estás en la gasolinera cargando tu gasolina. O sea, eso es servicio. Servicio es poder hacer lo bueno, sabiendo que Dios me está viendo, nadie más. Servicio es eso, ¿no? De tal vez yo, si sé que mi mamá está ocupada, bueno, yo la voy a llevar a comer, o yo la voy a ayudar con algún quehacer, o yo voy a orar por ella. O sea, hay miles de cosas que podemos hacer. Eso es nuestro servicio. Ya no lo hacemos para que lo sepan. Ya no le digo, mamá, estuve orando por ti toda la noche ayunando. No. ¿Por qué? Porque ya no me importa que los demás lo sepan. Simplemente es entre mi padre y yo, entre él y yo que hacemos todo esto, ¿no? Entonces es muy bonito entender. Ahora, también porque es bueno entender y querer la sabiduría, porque así seremos aprobados por Él, no buscar la aprobación del hombre. Hay algo que ha resonado mucho en este tiempo en mí, siento yo que es de Dios, que siempre me dice, podemos hacer lo que querramos, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes venir, puedes predicar, puedes cantar, puedes servir, puedes ser diácono, podemos ser lo que queramos, pero, y Dios lo va a dejar hacer, pero la diferencia es si Él nos aprueba o no. Si Él aprueba realmente y si Él realmente se siente complacido en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque a veces no nos interesa la aprobación de Dios. A veces lo hacemos simplemente para que otros nos vean. A veces queremos estar a los ojos de los demás, aparentar que estamos bien. No solo dentro de la iglesia, también en el trabajo, también con nuestra familia, con nuestro entorno, ¿verdad? A veces salimos, ¿verdad? Con algún grupo de amigos y queremos quizás aparentar algo, queremos demostrar algo, cuando en nuestra vida está hecho un desastre, tal vez, ¿no? Entonces, en varias áreas de nuestra vida, Dios nos va a dejar hacer, lo va a dejar hacer, pero no sabemos si seremos aprobados, porque dice también en su palabra, cuando venga Él dirá, apartados de mí, no los conocí. Y las personas le dirán, pero echamos demonios en tu nombre, o sea, lo hicimos, pero no los conozco, no los conocí. Entonces tenemos siempre que buscar en esa sabiduría, en ese temor a Dios, el buscar siempre su aprobación. Por eso es también cuando tenemos el temor preguntarle a Dios de todo lo que vamos a hacer, antes de cualquier cosa, preguntarle a Dios, preguntarle, Señor, quiero comenzar este proyecto, tengo este emprendimiento, quiero conocer a esta persona me gusta, tal vez podría ser el idóneo o la idónea, pero ¿a ti te agrada? No irnos desbocados y llevarnos por las emociones. ¿Por qué? Porque Dios lo va a permitir, como les digo, Dios, pero Él tal vez no lo va a aprobar.
Y en ese momento es cuando empezamos a ver las consecuencias de que tal vez esa relación no funcionó, de que tal vez esa relación era de yugo desigual, de que esa relación tal vez me alejó de la iglesia, tal vez hizo que me enfriara, tal vez me llevó a... Antes yo tal vez era rumbera, me gustaba bailar y ahora es y me llevó otra vez todas las noches y ya yo los domingos no vengo porque amanezco y estoy cansada. O tal vez este trabajo que ahora tengo me quita tiempo, me hace, tal vez los miércoles no puedo venir porque ahora necesito ese trabajo, necesito el dinero. Entonces no le preguntamos a Dios. E incluso a veces le preguntamos a Dios y Dios nos va a decir no. Dios a veces nos va a decir, no, ese no es, esa no es. No, ese no es el trabajo. No, espera. Es preferible a veces esperar. Pero nosotros, pues, en nuestra naturaleza humana, pues nos sentimos desesperados y lo hacemos. Pero es mejor. También dice, ¿no? La paciencia, ¿no? La fe produce paciencia. Lo digo al revés, ¿cómo es? ¿Sí, no? Okay. Entonces, nos vamos a Gálatas 1:10, donde dice... Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense, en la palabra nos dice, ¿de quién busco? Y yo les invito a que ustedes lo lean no como en tercera persona, sino en primera persona. Pues yo busco el favor de los hombres, pues yo busco eso. ¿Trato de agradar a las personas o a quién quiero agradar? A mí me gusta, nunca he puesto el ejemplo, pero me gusta, es algo que admiro y respeto mucho de la pastora, que ella viene, ella lo dice, ¿no? Con marido, sin marido, ¿no? Ella dice, ella viene, ¿no? Y tiene su carrera espiritual, digo yo, ¿no? De tantos años y su fe no ha disminuido, su entrega, su compromiso no ha claudicado a pesar de lo que ella pueda vivir en su vida cotidiana. Yo no la sé, ¿no? Pero ella pudiera tener cualquier excusa, como cualquiera de nosotros, de poder decir, no, si mi esposo no viene, yo no vengo. No, ella sigue clamando y él viene, y él viene. Y es hermoso eso, ¿no? Viene su hijo y su hija también está con ellos, conocen, ya tienen la semilla. Simplemente nosotros pues no lo vemos. Como dice también, como decía Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. A mí me pasa en mi casa, en mi casa, no en mi hogar, sino con mi familia. Mi familia todavía nadie está convertida. Y yo, ay Dios mío, yo quisiera, ¿no? Pero probablemente no serán conmigo, ¿no? Pero yo sé que en algún momento la promesa se va a cumplir, porque es una promesa, ¿no? Cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. O sea, tú y tu casa. O sea, Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no falla. Él lo va a cumplir, Él lo está haciendo. Y lo ha hecho y lo hará. Por eso digo, por los siglos de los siglos. No hay una excepción, no hay una excepción. Vemos en la palabra, hablo un poco del tema de las mujeres estériles, que todavía no pueden tener hijos, ¿verdad? Y quieren y se pasa el tiempo, ¿verdad? Y vemos en la palabra la historia de Sara, ¿no? Y vemos que era una mujer mayor, tuvo su hijo. Bueno, y les voy a ser sincera, yo digo, bueno, sí, la Biblia está muy linda y hay algunas cosas que son como increíbles. No sé si para ustedes, ¿verdad? ¿Cómo una mujer mayor va a poder quedar embarazada? Y yo no sé si fue Dios que permitió el milagro, pero me mostró el otro día en las redes que Cameron Díaz, no sé si conocen a Cameron Díaz, una actriz, tiene 51 años y está embarazada de su segundo bebé. O sea, fue así como, yo digo, Dios haciéndome así, chuchu, ¿viste? Lo hice ayer y lo hago hoy y lo seguiré haciendo. Entonces, el milagro sigue. No importa si tienes 30, 40, ahora hasta 50 puedes tener. Si pasaste los 50, puedes tener un hijo. Y esa mujer se ve súper joven, se ve más joven que yo, ¿no? Entonces yo digo, increíble, porque si Dios lo va a hacer. Y en el momento que sea, por ejemplo, yo veo, como les digo, veo a Cameron Díaz con esa edad, yo digo, pero parece que Dios le quitó como 30 años y se ve joven. Si Dios permitió que ella tuviera un hijo a esa edad, es porque le va a dar la fuerza para tener su hijo, para disfrutar su embarazo, para disfrutar su parto y para disfrutarlo los años que tenga que disfrutarlo. Entonces yo digo, ¿cómo no creer? Hoy en día lo vemos, por si les pasa como a mí, como la historia de Sara. Entonces tenemos que buscar eso, ¿no? Preguntarnos la aprobación de Dios.
En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense, por eso dice, procura presentarte a Dios aprobado. O sea, luego que me hagan la pregunta, ¿quiero yo o estoy buscando la aprobación de los hombres o de Dios? Ok, yo quiero la aprobación de Dios. Yo quiero que Dios, quiero agradarle a Dios. Quiero hacer todo para... Ahora yo todos los días o con diligencia, constantemente tengo que procurar presentarme a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque cada día fallamos. Porque cada día tenemos, como decimos, capas, ¿no?, de pecado que vamos a ir, que Dios nos va a ir limpiando, ¿no? Dios nos va a ir limpiando. Pero tenemos que buscar, ¿por qué? Porque a veces, como dice también en su palabra, los demonios se van, ellos se van de nuestras vidas. Si tal vez hemos tenido una vida de alcohol, de drogas, de adulterio, de fornicación, de mentira, de chisme, no sé, N cantidad de cosas, ¿verdad? Dios nos libera, Dios nos limpia, Dios nos sana, los espíritus se van, pero ellos vuelven y dicen la palabra, ¿no? Volveré a la casa de donde salí. Y si encuentra la casa vacía, viene con 7 más. Por eso tenemos que procurar todo el tiempo ser aprobados por Dios, porque si no, igualmente, así como Dios nos está mirando, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él todo el tiempo va a estar alrededor de nosotros. Aunque nosotros no lo entendamos, en este momento, en el plano espiritual, hay ángeles batallando por cada una de sus vidas, de nuestras vidas. Hay ángeles batallando en nuestras casas. Hay ángeles afuera cuidando los autos. Hay ángeles cuidando, pero también hay demonios que quieren atacar. También hay demonios osados que empiezan en la mente, que empiezan a usar la mente porque es lo más fácil para ellos. Y tal vez usted está aquí sentado, pero está pensando en qué voy a cocinar, qué voy a hacer mañana, subí 3 kilos, ahora no me quiere, ahora me dejó, no me alcanza la plata, quiero ir a ver no sé, cualquier concierto que llegue, quiero qué me voy a poner el viernes que voy a salir, tengo un cumpleaños, o sea, miles de cosas están en la cabeza. Ese es el enemigo. Tiene un nombre, distracción. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros conozcamos, que Dios nos hable. Y por eso hay una batalla espiritual, porque mientras están ellos así, hay ángeles que están luchando también con ellos, ¿no? Y también depende de uno, ¿no? Nosotros somos también los que le damos cabida, por decir, a los pensamientos. Nadie, lamentablemente nadie puede entrar en la mente del otro y bloquear. Y gracias a Dios que no podemos leer la mente, porque yo creo que nos volveríamos locos si pudiéramos leer la mente de todos, por lo menos de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, es todos los días buscar diligentemente la aprobación, todos los días. Y yo digo, en ese tiempo era más fácil, en ese tiempo no había televisor, no había celular, no había redes, no había radio, no había nada de eso, pero aún así ellos tenían que buscar diligentemente. Imagínense para nosotros en este tiempo. Entonces, tenemos que buscar. No aparentar, debemos realmente ser cristianos, si decimos que somos cristianos, porque creemos en Cristo, buscar hacer lo bueno, ser honestos, íntegros, tener una intimidad, conexión espiritual con el Padre, lo podemos hacer, si no, nada de esto va a servir, ¿no? Entonces, no aparentemos, sino simplemente seamos. Es bonito ser, es bonito decir, vengo aquí, busco a Dios, pero estoy luchando con la mentira, estoy luchando con mi carácter, estoy luchando con dominar, con tener dominio propio en mi vida, con dominar mis emociones, con poder controlar mi lengua, estoy luchando con saber llevar esos pensamientos que no son de Dios cautivos a la obediencia de Cristo. Es bonito venir así, porque al final, como dice, ¿no?, cuando se expone el pecado es que realmente Dios puede obrar. Y se supone que aquí nosotros estamos igual que todos rotos para ayudarnos, para orar unos por otros, para interceder unos por otros. Y me gusta porque no les digo yo esto solamente por apariencia, sino porque realmente la pastora de esta iglesia es una mujer que refleja amor, es una mujer que refleja integridad y compromiso. Esa es nuestra cobertura que tenemos en la iglesia. Y yo pienso y digo, wow, somos afortunados, porque hay muchas iglesias que tienen muchas cosas bonitas, no digo yo que no, pero ella, para ser mujer y
físicamente se ve bonita, ¿no? Entonces yo digo, wow, y es tremenda, es fuerte. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos, eso es lo que Dios nos ha puesto. Entonces yo digo, realmente somos afortunados de tenerla, porque es fuerte. Es un vaso frágil. Es como dicen, un vaso frágil, pero es como ese, no sabría cómo decir, un cristal que fuera súper fuerte. Y como dice, eso también me gusta, ¿no? La unción viene por la cabeza y se derrama hacia las barbas. Esa misma unción, esa misma apariencia, eso mismo que ella tiene, no solo físico, sino también en lo espiritual, en lo interno, se derrama en nosotros, ¿no? Y eso es bonito para hombres como para mujeres, ¿no? Los hombres también son bonitos, su familia es bonita. Entonces, eso también tenemos que ver que somos afortunados. Tenemos que buscar ser aprobados, tenemos que buscar hacer lo correcto, buscar servir a Dios. Y en esa parte es cuando habló Lorena y yo me quedé así porque una vez escuché hablar que decían, no tengamos el complejo de Mesías. Cuando nosotros crecemos y empezamos a conocer, a tener revelación de Dios, queremos que todo el mundo se convierta, queremos que todo el mundo venga a la iglesia, queremos que todo el mundo cambie, queremos arreglarle la vida a todo el mundo y queremos ser a veces hasta más buenos que Dios. Queremos ayudar a veces más a las personas y no nos damos cuenta que tal vez es un proceso que Dios tiene, así como lo tuvo con nosotros, ¿no? Pero como nosotros sabemos de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, no queremos que las personas lo sufran. A veces, o muy comúnmente pasa con los padres, con los hijos, que no quieren que vivan lo que ellos vivieron, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado porque, como dice, si tenemos el complejo de Mesías o si creemos que somos salvadores, tenemos que cuidar de no terminar crucificados, porque Dios sí tenía la autoridad, Jesús sí tenía el llamado y ese era su propósito, morir por nosotros. Él es el Salvador y Él es el Mesías. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos terminar crucificados por causa de querer ayudar a otros que en realidad Dios tiene que ayudar, no nosotros, ¿no? Sea nuestro esposo, sea nuestros hijos, sea cualquiera, no podemos hacerlo. A veces queremos evitar, yo lo sé, pero hay que preguntarle a Dios. En esa sabiduría de Dios, preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo en esta situación me involucre y ayude a esta persona? ¿O es sencillamente un proceso y yo tengo que simplemente orar y esperar? Y ayudar a la persona que entiende y pueda pasar el desierto. Eso es lo que también a veces tenemos que entender, para que no nos pase eso, no terminar crucificado. No podemos confundir lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. No seamos arrogantes. Tenemos que tener claro quién es Dios, quién soy y quiénes me rodean. El domingo hablábamos con los chicos de esas 3 preguntas. ¿Saben quién es Dios? Y yo les digo, ¿ustedes saben realmente quién es Dios? No todos a la vez. Voy a asumir que sí. Y yo digo, y también me gustó, porque era como conectado. Yo les puse a los chicos arriba todos los nombres de Dios, no todos, los más conocidos, que son estos de esta canción de Yahweh, de la que cantamos al final. Y nosotros cantamos esos nombres. Pero ¿realmente sabemos cuáles son los nombres de Dios? ¿Realmente sabemos que Él es Jireh? ¿Qué significa Jireh? ¿Qué significa Rafa? ¿Qué significa Adonai? ¿Realmente sabemos sus nombres? O sea, yo conozco a Dios, conozco de Dios. ¿Qué sé de Dios? Porque si no lo conozco, ¿cómo voy a poder servirle? Si no sé que Él estuvo desde el principio, que Él me creó, que Él me eligió, que Él me puso un propósito, que Él murió por mí y que Él vendrá por mí, ¿cómo voy yo a servirlo? Entonces, es importante que nos hagamos esta tarea. Yo les soy sincera, cuando yo empecé, no sabía que Dios tenía tantos nombres. Y un día orando, teníamos problemas económicos y lloraba. Y me vino el pensamiento, Jehová Jireh. Yo no lo sabía, lo busqué en internet, significa Dios proveedor. Entonces, sé que a otras personas se les manifiesta de otros nombres. En ese nombre que se le manifieste, investigue, indague, porque es el nombre que con el que Él quiere interrelacionarse con usted. Entonces, pregúntele si todavía no ha tenido esa revelación, para que Él se la dé y puedan realmente tener esa intimidad, porque es esa relación que Él quiere tener como de amigo, con Moisés, ¿no? Entonces es bonito que realmente sepamos, sabiendo quién es Dios, que Él me creó, sé quién soy y sé quiénes me rodean, ¿no? Es importante que sepamos esto
por lo mismo, porque tenemos que aprender a discernir, a entender y a distinguir quiénes me convienen y quiénes no. Hay una parte en la palabra, en el libro de Pablo, en los libros que escribió Pablo, uno de los libros, o escribió 2 cartas al pueblo de Corinto. Les hablo rapidito, no sé si saben, Corinto era una de las ciudades más pecadoras en ese tiempo. Me puse a investigar y era una ciudad que era como un puerto y había mucho comercio, se prestaba para que muchos barcos llegaran y hubiera mucho comercio y todo esto, pero aparte de eso, como había mucha gente, ellos eran muy inmorales, dice en algunas cosas que leí en internet, ¿no? Eran inmorales, eran idólatras, ellos tenían un templo para Afrodita, ¿no? Que es la diosa del amor. Ellos rendían culto a esa diosa, ellos eran, griegos, o sea, ellos tenían muchísimas cosas y eran muy inmorales, eran de paso como borrachos, eran fiesteros, eran un desastre Corintios, ¿no? Entonces, no, obviamente Dios tenía el propósito, mandó a Pablo a Corintios, ¿no? Entonces, él les escribe unas cartas y él es muy severo, a mí me parece, no sé, cuando les habla al pueblo de Corintios. Les habla a ellos y les dice ciertas cosas que no les dice a los otros, no les dice a los de Efeso, no les dice a los hebreos, no lo dice ahí. Y es como difícil, ¿no? Entonces yo digo, wow, ¿por qué? Y ahí entendí que era por eso, porque era una ciudad muy libertina, digo yo como Nínive, ¿no? Digo yo a veces quizás como podría ser como estamos aquí en Santa Cruz, que a veces se va a la perdición quizás en carnaval, vamos a suponer, ¿no? Entonces, él escribe unas cartas porque se entera de algunas cosas y algunos de los seguidores le hacen preguntas, ¿no? Entonces, él les pone en 1 Corintios, le dice, ¿no es vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto es anterior, lo pueden leer antes, pero él dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él menciona que todas esas personas que eran inmorales, que no eran todavía creyentes o que ya eran creyentes pero seguían pecando, los comparaba con esa vieja levadura o con ese exceso de levadura. No sé, los que han hecho pan, cuando hacemos pan, no he hecho yo pan, pero sé que si le ponemos más levadura, el pan se puede dañar, crece demasiado, va a avisar, ¿verdad? Se puede dañar, ya no sirve, ¿verdad? Es un pan feo. Entonces no sirve, entonces él los compara con eso, ¿no? Seguimos. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Él les dice nuevamente, sabiendo cómo eran ellos, que tienen que ser sinceros. Ser sinceros es exponerse. Os he escrito por carta que no os juntéis, y aquí empieza, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este versículo me llamó la atención y luego escuché la enseñanza de la pastora y aún más me llamó la atención del domingo. Ella habló de los avaros. Entonces, yo digo, wow, él sabe que estamos en el mundo y que fuera de los que conocemos como nuestros hermanos en Cristo, por decir así, hay personas que todavía no lo conocen y que son así. Incluso en nuestra familia tenemos familiares que son rumberos y se emborrachan, o tenemos familiares que tal vez son adúlteros o conocidos, ¿verdad? O que hablan mal, o que son avaros, o que son idólatras. Eso lo sabemos, no podemos excluirlo, ¿no? Porque también decía la pastora el domingo, o sea, vivimos en el mundo, o sea, no podemos hacer nada, no podemos aislarnos nosotros en un búnker y vivir solo nosotros, no, vivimos en el mundo. Pero a lo que se refiere Pablo es a las personas que llamándose ya creyentes, a los que ya aceptaron a Cristo en su corazón, tengan este tipo de vida.
como les digo, y él habla de esto porque al principio se entera de que había una relación de incesto en esa ciudad, ¿no? Es que ellos eran muy corrompidos. Entonces, eso es lo que él pide. Y yo decía, wow, qué difícil, ¿no? Qué difícil nosotros, porque también está la parte del amor. Aceptar a todos con amor. Tenemos que amarlos a todos, no podemos rechazarlos. Pero tenemos que también nosotros aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque también si no seremos juzgados, no por el mundo, sino por Dios. Nosotros en amor tenemos que evitar estar con ese tipo de personas, evitar y orar y clamar para que Dios realmente pueda limpiarlos y purificarlos y realmente puedan estar delante de Dios y ser aprobados, porque si no el día del juicio se van a perder. Entonces tenemos que nosotros, por nuestro bien, por nuestra salvación, porque es individual, tenemos que analizar nuestra vida y analizarnos nosotros que no estemos dentro de ese conjunto de características de personas que a Dios no le agradan. Ahí yo también pensé y dije, lo conversamos con Jimmy, bueno, pero Pablo, ¿por qué escribió esto? Y Pablo, ¿qué se cree? No, Pablo era muy severo. Pero luego también me vino a la palabra, luego más adelante en el 6 menciona y dice, porque ustedes juzgarán a los ángeles. Nosotros juzgaremos a los ángeles. O sea, imagínense qué privilegio. Entonces, ¿con qué moral nosotros vamos a poder juzgar a los ángeles? Si no podemos aquí poner un límite, no juzgar a la persona, sino poner un límite. Y yo a todas estas seguía pensando y digo, pero ¿por qué Pablo decía eso? Porque antes de eso, cuando leemos, y lo hablé la anterior vez, él fue llevado al tercer cielo y Dios le reveló cosas. Y pienso yo, no sé, porque como les digo, yo soy una persona que pregunto mucho a Dios esas cosas. Pensamos con Jimmy que Dios le reveló estas cosas para que hablara a estas ciudades a donde él fue. Entonces, digo, ¿y si es la palabra? ¿Quién soy yo para discutirla? Si es la palabra, ¿quién soy yo para decir esto no, esto sí? No, es la palabra. Entonces ahí, por eso hay que tener sabiduría de Dios para poder entender esa revelación, porque no nos va a agradar algunas veces. Entonces tenemos que pedir esa sabiduría. En Proverbios 6, 16, 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la parte que yo, sinceramente, tenía un poquito de miedo de hablar, si le soy sincera, porque yo sé que a nadie nos gusta que nos digan estas cosas, pero también a Timoteo le decía, ve y habla de la verdad, no te avergüences. Y muchos de los discípulos, muchos de los profetas, muchos de los creyentes, muchas personas incluso en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos después de la Biblia, diciendo la verdad, han sido perseguidos, han sido rechazados. Ese es el precio que a veces se puede pagar por decir la verdad. Pero es ahí cuando tenemos claro a quién servimos y a quién queremos agradar. Entonces, la verdad es que no es fácil entender esto. A mí también me llega a veces porque digo, wow, a veces uno puede sembrar discordia entre hermanos simplemente leyendo el último. Entonces, ¿para qué nos dice esto? Para que nos purifiquemos. Porque en este tiempo, este no es el tiempo del juzgamiento. Este no es el tiempo. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la purificación. Este es el tiempo de cambiar nuestras vestiduras, aunque sean rojo carmesí, como dice, por vestiduras blancas. Este es el tiempo, ¿no? O sea, no es para decir, tú no vas a estar o tú, no. Este es el tiempo solamente, como decir, de advertencia. Este es el tiempo donde Dios nos está mostrando qué hacer antes de que sea tarde, porque Él va a volver. Entonces, es importante que sepamos, no para saber los demás, uno mismo, los demás no. Y si nos inquieta, oremos al Padre para que nos revele cuál es ese espíritu que nos está quizás controlando, que quizás nos está afectando y está impidiendo que seamos prosperados, que seamos aprobados. Tenemos que buscar la verdad para que se cumpla. Todo esto ha sucedido desde el principio, como les dije, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, David, Salomón, los profetas, los reyes, discípulos, el mismo Jesús. Se habló de la palabra, se habla de la palabra. Entonces,
Y hay algunos que ni se nombran. Por ejemplo, me llama la atención cuando David danzaba, que se quitó las vestiduras, su esposa, una de sus esposas, lo miró con desprecio. Solamente se sabe eso. No se sabe ni el nombre en la Biblia de esa mujer. No hace falta saber. Entonces, en nuestra historia, en nuestro libro de la vida, en el legado que vamos a dejar, no seamos así, la esposa de o la hija de, sino que realmente seamos recordados por nuestro nombre, así como David. Así como esos profetas que murieron y fueron llevados hasta lo más difícil, pero el que más lo hizo fue Jesús. Por los siglos de los siglos esto ha pasado. Pasa, pasará. Nosotros pasaremos. La pregunta es, ¿cómo pasaremos? ¿Qué legado dejaremos? Para finalizar les digo en Apocalipsis 1, 17, 19, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Está hablando porque antes de esto muestra, ve al hombre, el Hijo del Hombre. Dice, Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren, yo esta palabra, bueno, me encanta Apocalipsis. A la gente tal vez a veces le da miedo, pero me encanta porque él dice, no, yo soy el que morí por ustedes. Él murió por nosotros, por cada uno de nosotros murió. Él no vio el pecado, él no vio lo malo de nosotros, él no vio eso. Él todavía no lo ve, porque esa sangre es lo que nos permite que podamos estar delante de Dios y él nos vea hermosos. Pero lo que más me gusta es que él dice, ¿no? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo quise, porque no sabía, ¿qué era el Hades? El Hades es el Dios del inframundo, es el inframundo, ¿no? Es donde van las personas luego de la muerte. Jesús murió, que también está en la palabra, que también fue hace un tiempo revelación. Jesús murió y descendió al infierno. Y él estuvo en el infierno. Y él le predicó, como dice en la palabra, a los que estaban cautivos desde los tiempos de Noé. Y muchos creyeron en él. Y fueron salvos. Y a veces yo tengo la duda, no lo sé, por las personas que se han ido y no aceptaron a Jesús en su corazón. Por las personas que parece que se van a ir al infierno. Por las personas que parece que ya no hay salida, que por más que oremos, nunca van a conocer a Dios. Pero cuando dijo eso, yo dije, wow. Y cuando leí esto hoy, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me da la confianza de que así sea cualquiera que llegue a ese lugar después de la muerte, Él tiene las llaves. Por los siglos de los siglos. Vi una imagen que me gustó. Por los siglos de los siglos, amén, decimos nosotros, ¿correcto? Pero ¿qué tal si decimos por los siglos de los siglos, amén, sin tilde también? No es algo para que digamos siempre, pero gracias. ¿Por qué? Porque el amor lo puede todo. El amor a Dios. Por eso es el primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ama a Dios. Cuando realmente lo amas, por los siglos de los siglos vivirás. Por los siglos de los siglos. En la eternidad viviremos. Cuando amamos a Dios, todo eso que les mostré antes que Dios rechaza, que hablaban en el pueblo de Corinto, todo eso desaparece de nuestras vidas. Somos limpiados. Por eso les digo, yo sé que es difícil, a nadie le gusta escuchar la parte fea, pero por los siglos de los siglos, Él nos ama, Él nos amó, tanto que dio a su Hijo. Yo siempre pienso en el ayuno del año pasado, yo tuve la revelación de Jesús. Ya lo he compartido antes.
Jesús murió a los 33 años. No sé aquí cuántos tienen 30. Priscila, una de las que está en los 30. ¿Es la mejor edad, sí o no? Los que ya hemos pasado los 30, para mí es una de las mejores edades, los 30, ¿no? Ya los 40 son los nuevos 20 y todo, pero los 30 es la mejor edad. Se ve joven. Son los nuevos 15, por decir. Los 30 es la mejor edad, es cuando ya quizás estás pleno, cuando ya maduraste, ya todo tu ser, todo tu sentido emocional, incluso psicológicamente, toda tu prefrontal, todo tu cerebro ha madurado, cuando ya tú te has establecido, cuando ya estás claro en la vida, cuando ya sabes lo que quieres y lo que no, cuando conociste, cuando experimentaste, cuando disfrutaste y cuando dices, ahora es tiempo de establecerme, ¿no? Esos son los 30, no sé si todos comparten eso conmigo. Para mí es una de las mejores edades. Y digo, wow, bueno, ya yo pasé los 30, pero digo, yo a los 30, a los 33, no hubiera querido irme de esta tierra. Yo no hubiera querido dejarla, aún ahorita que ya estoy más vieja. Como Jesús dejó en sus mejores años por nosotros. Él dio en la mejor época. Sacrificó incluso. Yo sé que Él tenía propósito, pero yo lo pienso desde mí. El tener familia, el tener hijos, el disfrutar con sus padres, el seguir llevando el evangelio porque le gustaba. Sacrificó todo esto por nosotros. ¿Por qué? Porque era el mejor cordero. No sirve un cordero de 50 años, me perdonan. No sirve un cordero de 60, de 80. No sirve un corderito de 4, de 5 años. No sirve. Es el mejor cordero. Y creo yo, por eso les digo, y los padres que tienen hijos ya de estas edades, que no quisieran entregar a su hijo en la flor de la vida. Entonces yo digo, por los siglos de los siglos, amemos a Dios, porque Él nos amó con amor eterno. Lo repetimos y lo repetimos porque dio a su hijo unigénito. Y yo, wow, yo tengo un solo hijo y yo siempre digo, no lo daría. Él lo hizo por nosotros, aún sabiendo que hacíamos cosas abominables, aún sabiendo que hoy en día nos podemos parar aquí o podemos servir y tenemos fallas. ¿Por qué? Porque Él tiene fe en que nosotros llegaremos a la meta, en que nosotros estaremos con Él cara a cara y nos pondrá las coronas. Así que creamos y luchemos porque vale la pena, no solo por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestros hijos. Cuesta mucho. Fácil no es. Pero créanme que vale la pena sufrir aquí que en el infierno por la eternidad, a pesar de que sepamos que Jesús tiene las llaves del Hades. Pero cuesta. Entonces, por los siglos de los siglos, amemos. Amén. Vamos a orar. Con tilde y sin tilde. Así sea, correctamente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por este tiempo. Padre Santo, ¿cómo no amarte? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo no saber? ¿Cómo no saber que respiramos por ti, Yahweh? Padre Santo, hoy invocamos tu nombre desde el principio, Señor. Hoy clamamos a Jehová. Hoy clamamos a Yahweh. Hoy clamamos a Jireh, a Rafa, a Elohim, al Adonai. Hoy te clamamos, Jesús. Hoy, Padre Santo, te abrimos nuestro corazón y te pedimos que te entrones. Hoy, Señor, no queremos ser como ese pueblo de Corinto, Señor. Hoy, Padre Santo, todo aquello, Señor, a lo que tenemos en primer lugar que no eres tú, Padre. Hoy, Señor, decidimos renunciar a eso, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, avívate en cada uno de nosotros. Porque sabemos, Padre, que tú no nos diste espíritu de valentía, de cobardía, sino de poder. A ese espíritu nos aferramos, Señor, al espíritu de poder.
a ese que todo lo puede. Hoy más que nunca, Señor, te decimos que tú te manifestaste desde el principio, que tú te manifiestas hoy, Señor, y que tú te seguirás manifestando, Señor, hasta el día que tú regreses, Padre, y podremos estar contigo en la eternidad, porque tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin, Señor. Tú eres, Padre Santo, todo en nuestra vida, Señor. Te ponemos en primer lugar, Señor. Hoy, Señor, te decimos, entra en nuestras vidas. Te entregamos todo, Padre Santo, nuestras familias, nuestras vidas. Te entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos. Y ponemos delante de ti, Señor, toda ansiedad, todo problema, toda enfermedad, todo pecado, Señor. Lo ponemos delante de ti para que tú lo transformes, Señor. Transfórmalo, Rey amado. Gracias, Padre Santo, te damos. En el nombre de Jesús, Señor. Se manifiesta